Muy bien, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, pues vamos, ya que estamos por aquí, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este mensaje. Padre hermoso, te damos muchas gracias, Dios. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por el amor y el cuidado que tú tienes para con todos nosotros, Señor. Gracias por este espacio y este tiempo que tú nos das para poder escuchar tu voz. Habla a nuestros corazones, Dios. Derrama tu gracia en cada uno de nosotros, Señor, y haz que el Espíritu realmente toque el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, también por este medio del Zoom que nos da la oportunidad de poder compartir también esta palabra, Dios, de las personas que no viven aquí en Jalapa. Y gracias por este espacio, Dios, también que nos das para poderlo hacer ahora sí que presencialmente. Todo esto te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que esta, esta mañana, bueno, desde ayer, más que desde la mañana, desde ayer, uno de mis familiares y mi cuñada y mi cuñado, pues están en Israel y ellos fueron realmente pues, a esos, pues esos, de alguna manera se hacen cada año, se hace un proyecto ahí con la iglesia, y entonces pues ahora sí que se lleva un grupo, ¿no? De personas a ir a Israel, ahora sí que a conocer supuestamente, ahora sí que la tierra prometida. Pero no sé si ustedes sepan, pero el día de ayer realmente hubo una situación muy fuerte en la cuestión de lo que pasó ahorita con Irán. Y entonces, pues nos mandan unas fotos, o mejor dicho, unos videos, de que estaban en un búnker del hotel. ¿Por qué razón? Porque pues por lo mismo, por la misma situación, pues ya te imaginarás, ¿no? El estar en ese escenario en el que nunca se imaginaron que Irán fuera a atacar como lo está haciendo. Y hoy en la mañana dicen que habían salido ya del hotel, así que hay varias grabaciones, y dicen que iban rumbo a otro lugar y de repente los bajan del lugar del camión y todo, y dicen que fue impresionante porque empezaron a filmar cómo los misiles que estaban mandando tanto Hezbollah como Hamas a Israel, dice, estaban viendo cómo ese domo paraba todos esos misiles. Dices, qué impresionante realmente ver ese escenario, digo, estando ahí, porque bueno, cuando uno los escucha a través de la televisión, ¿no? O de las noticias, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo estar en ese lugar. Y lo más increíble es ver cómo la gente, principalmente los judíos, los que viven ahí, viven con mucha paz. Que si tú dirás, oye, hay temor, hay angustia, no, ¿no? Que si realmente los judíos están realmente tan acostumbrados y tan seguros, se sienten tan seguros de que Dios es el que guarda a Israel. Y la verdad es cierto, realmente Dios guarda a Israel. Es increíble ver cómo, aunque el mundo diga lo que diga y haga lo que haga, vemos cómo Dios tiene ese cuidado, no nomás para con ellos, sino también para con nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos ese pueblo. Y en ese momento me decía Moni, oye, ¿y qué compartiremos o qué le compartimos para alentar sus corazones cuando ayer estaban realmente en el búnker? Y entonces hay un salmo maravilloso, que es el Salmo 61, es un salmo de David, y dice, fíjate, dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré y a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en el tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Dices, wow, qué hermoso, ahora sí que salmo. ¿Por qué razón? Porque realmente ese es lo que alienta el corazón. Así que hoy que quiero compartirte este estudio, esta plática, pues habla del príncipe de paz, que si realmente quién es el que nos da esa paz, o por qué el pueblo de Israel tiene esa paz, porque se sienten seguros. Aunque muchos de ellos, sabemos que muchos de ellos no creen en Jesucristo como el Mesías, pero fíjate, aún no creyendo en Él, ellos se sienten seguros, porque ellos saben que Dios los está guardando. Y así es, Dios los está guardando. Así que es uno de los
realmente ahora sí podemos decir que de los nombres más maravillosos que están realmente en el Nuevo Testamento. Oye, ¿cuántas veces se menciona en el Nuevo Testamento realmente príncipe de paz? 250 veces. 250 veces. Y en ese momento tú te das cuenta realmente que quién es el príncipe de paz o quién es el que te da esa paz. Solamente Dios es el único que te puede dar esa paz. Así que cuando realmente Jesucristo apareció en la tierra, en un pesebre, ahí en Belén, ¿sí? Los ángeles hicieron un anuncio maravilloso, un anuncio que está en Lucas 2:14 que dice, gloria a Dios en las alturas. Fíjate qué impresionante. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Desde ese momento los ángeles estaban mencionando y nombrando a Jesucristo como tal. Gloria a Dios en las alturas. El mundo donde nació Jesús tenía una idea diferente de la paz, no de la que estamos viviendo ahorita. Así que la palabra paz tiene su origen en una antigua palabra francesa que significa reconciliarse. Eso es lo que significa la palabra paz en ese momento. Lo que buscaban era reconciliarse. Y ahora vemos que muchos judíos lo que hacen o usan es la palabra shalom. Y quiero decir que la palabra shalom realmente tiene un significado muy rico. ¿Por qué razón? Porque es una manera en que ellos se muestran y es una manera de cariño, es una manera de poder relacionarse, ¿no? Es una palabra magnífica. Así que esa es probablemente la única palabra hebrea, es la única, de la que escuchamos hoy en día, que se escucha shalom. Ahora sí que, ¿te gustaría el privilegio de hablar en hebreo esta mañana? ¿Sí te gustaría? Muy bien, pues digamos juntos shalom. Entonces, es tan sencillo como eso, pero fíjate la manera en que los mismos judíos, al momento de exponerla, al momento de platicarla, al momento de decirla, sienten paz, sienten seguridad. Así que esa palabra realmente de shalom es maravillosa tanto para el pueblo de Israel como para nosotros como hijos de Israel, como pueblo de Dios, ¿correcto? Así que esta palabra está 355 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, realmente te das cuenta cómo Dios, ¿sí?, tiene ese cuidado para alentar nuestro corazón cada vez que nos acercamos a leer su palabra. Así que su significado básico es completo, sano o salvo. Ese es el significado. Así que Shalom designa una condición en la que la vida puedes vivir mejor, puedes sentirte confiado, que hay alguien perfectamente que está escuchando todo lo que tú le estás pidiendo. Así que una revisión de Shalom en el Antiguo Testamento revela que nunca se refiere a la paz interior psicológica o emocional. No se refiere a eso, sino que Shalom es la condición para que todo se arregle. Así que se trata del bienestar total de la persona. Se trata del bienestar de la comunidad. De eso se trata. Así que es uno de los anhelos más profundos del corazón humano. ¿Cuál es el anhelo? Digámoslo otra vez, Shalom. Ese es el anhelo. Así que Jesús es quien satisface todos los anhelos más profundos de nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que nos puede dar esa paz. El hombre quiere hablar de paz y el hombre está hablando de paz, pero no va a haber esa paz, porque el único que te puede dar esa paz, aún en esas circunstancias, es Dios, es Cristo. Así que si somos honestos, podemos desanimarnos fácilmente. Tú imagínate el estar allí y viendo, así que la primera visión de que estaban en un búnker, ¿no? Imagínate que te dicen, no pueden salir, ¿no? Cuando dices tú, oye, pues de viaje, voy a conocer, ¿no? Tú imagínate cómo eso puede animar a muchos, pero puede desanimar a muchos, aún siendo creyentes, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo hermoso? Cuando estábamos escuchando un video que nos mandaron, se pusieron a cantar. Y en ese búnker había mucha gente, que si había judíos, no nomás eran ellos, sino que había así que toda la gente que estaba hospedada en ese hotel. Entonces, fíjate, eso me recuerda y me lleva a ver cómo cuando Pablo estaba en la cárcel, o cuando los pusieron en la cárcel, ¿qué hicieron? Cantar, alabar a Dios.
Es decir, no se preocuparon por la circunstancia en la cual estaban viviendo. Así que cuando vemos tan poca paz en nuestro mundo, porque no la hay, ¿sí? Pero te digo una cosa, pero tampoco no la hay en nuestros corazones. No la hay en nuestros corazones. No estamos viviendo en Israel. Si viviéramos ahí, creo que si fuéramos ahí, te diría una cosa, te pondrías a temblar. Y pensarías que Dios te llevó a tu fin, pero no es así. Nosotros realmente anhelamos como personas, creo que todos anhelamos la paz mundial, todos. Pero Jesús, creo yo, se preocupa más por la paz individual que por la paz. Es decir, se preocupa más por la paz individual y la paz interna. Está más preocupado por eso, más que por la paz mundial, que sabemos que no va a venir, ¿sí? Hasta que Él venga. Jesús está más preocupado por esa paz que tú tengas en tu interior. ¿Realmente hay paz en tu interior? Es cierto que el mundo necesita alcanzar la paz y vas a escuchar muchas veces que el mundo va a querer alcanzar la paz. No, las guerras van a seguir. Es decir, esto no va a parar. Recuerda la palabra cuando Jesús le decía a los apóstoles, Señor, ¿y cuándo va a ser el regreso? ¿Cuándo va a ser tu venida? Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero no os preocupéis, no temáis. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando eso. Quisiéramos que de alguna manera esto parara, pero no va a ser así. Tristemente, cada día va a ir creciendo. Ahora Afganistán y Pakistán también ya están en guerra. Ucrania todavía no para, sigue 4 años en guerra. Entonces, imagínate todo lo que está pasando. Así que, ¿sabían que si la paz llega a nuestros corazones, también va a llegar a nuestra cultura? Pero tiene que empezar por cada uno de nosotros. Queremos que empiece por las otras personas cuando realmente debemos de empezar por nosotros. Y así se debe empezar por lo necesario. Y eso es lo más importante. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que tú tengas una paz individual. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, algo que tú no entiendes. Así que hay 3 formas principales en las que somos afectados por esta paz que Dios nos da. Permítame explicártelo. A medida que vamos a ir avanzando en este estudio, lo vas a ir entendiendo, ¿sí? Y lo vamos a compartir juntos. En la primera es, la Biblia dice que podemos tener paz con Dios. Fíjate, dice con Dios. Y ve cómo dice Romanos 5.1. Vamos a leer Romanos 5.1 para que te des cuenta de cómo lo dice y cómo lo expone Pablo cuando dice que tengamos paz con Dios. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjate, paz para con Dios. Es más, si tienes tu Biblia, subráyalo. Subraya esa parte, con Dios. Y luego dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que realmente nos puede dar esa paz. La paz en este pasaje significa el fin de la hostilidad. Eso es lo que significa. No se refiere a la tranquilidad mental, porque la gente puede estar tranquila. No se refiere a eso. No es que hayamos dejado de ser hostiles hacia Dios, sino que Dios deja de ser justamente hostil hacia nosotros. ¿Por qué razón? Porque le hemos reconocido, porque le hemos creído. Así que, ¿sabían ustedes que la Biblia dice que a causa de nuestro pecado Dios tiene que ser hostil hacia nosotros? ¿Por qué razón? Porque no le agrada. Recuerda lo que dice Isaías 59:2. Dice claramente, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no escuchar. Oye, ¿Dios no nos escuchaba? No. ¿Dios no escucha a las personas que no han creído en Él? No. No las escuchan. Por más que los religiosos digan que Dios los escucha, eso es mentira. Dios no oye a los pecadores, así lo dice la palabra de Dios. Dios escucha nada más la oración de la persona que ha creído en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el mediador. Cuando tú le pides a Dios, en ese momento el Espíritu que está y mora dentro de ti,
¿Qué hace? Acomoda tu oración. La presenta delante de Cristo y Cristo la presenta delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una naturaleza pecaminosa. Aunque le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos esa naturaleza. Así que realmente la paz viene a través de Él. Y esta paz que Jesús trae cambia la imagen de Dios a puños cerrados, con una mano extendida. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo es eso, extender su mano para que la gente le conozca. Fíjate, a mí me encanta estar compartiendo la palabra y estas semanas me pasó algo curioso con una persona que cuando estuve platicando con él y le di un folleto, me lo rechazó. Me lo rechazó. No me interesa. No hay problema. Es decir, ahora sí que hay gente que va a querer, hay gente que no va a querer. Pero no tienes por qué molestarte en ese aspecto. Simplemente es decir, Dios, tú sabes lo que está pasando en su corazón. Así que la ira de Dios hacia nosotros por nuestro pecado es apartada. Ya no está. Ya desapareció. Nuestra separación de Él está superada por haber reconocido, por haber aceptado ese regalo que Dios nos dio. Y ahora Dios nos adopta como ¿qué? Como su familia. Qué maravilloso, ¿no? Saber que somos de la familia de Dios y que un día vamos a estar con Él. Y ahora en adelante todos los tratos con Él serán para bien. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca para sus hijos es el bien, no el mal. A veces la gente piensa que Dios castiga. No, Dios no castiga absolutamente a nadie. Tú eres arquitecto de tu propio destino y tú sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios no castiga. Dios no tiene pensamientos de mal, Dios tiene pensamientos de bien. Así que Él nunca estará en tu contra. Eres su hijo. Él se convierte en nuestro padre, pero no nomás en nuestro padre, sino también en nuestro amigo. Alguien que puedes tener esa comunicación. Y ya no necesitamos tener miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra moral está en alto. No tienes por qué temer. No tienes por qué angustiarte. Nada es demasiado difícil para Cristo, quiero que lo sepas. Nada. Nada es imposible para Dios. Y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si realmente le entregaste tu vida, Cristo está en tu corazón. Y el Espíritu es el que mora dentro de ti. Por lo tanto, tenemos buena moral. Y al mirar a su alrededor, porque si al miras tú alrededor, a los demás, y ves nuestra cultura, ¿sí? Pues parece que nos falta algo. ¿Qué está sucediendo, no? ¿Qué le pasa al ser humano? Hemos perdido la buena moral. Como dice la palabra, a lo bueno le decimos malo. Y a lo malo le decimos bueno. Así estamos viviendo. Nuestra buena moral simplemente se ha ido desvaneciendo. Ya no existe esa moral. Y olvidamos que esa paz interior que buscamos, no se encuentra en nuestras circunstancias. No se encuentra. Si ganáramos, ahora sí, tú imagínate, ganar todas las guerras que luchamos, que estuviéramos en la cima, con las manos en alto en señal de victoria. No tendríamos paz en nuestro corazón. Aunque no hubiera guerras, aunque no escucharas de nada de eso, no tendrías paz en tu corazón por las circunstancias en las cuales estás viviendo, sin haber hecho las paces con Dios. La única manera es hacer las paces con Dios. Y así la paz con Dios nos fue acreditada. Y cuando Jesucristo descendió del cielo y fue a la cruz como el Dios hombre, porque era Dios mismo hecho hombre, y colgado allí entre el cielo y la tierra, así pagó el precio de tu pecado. Así pagó el precio de mi pecado. Es la única manera para poder pagar por la humanidad. Ese pecado que nos separaba de Dios. Y Jesús pagó el precio por todo ello. Y se lo llevó todo eso. Que si ya no hay cuenta. Tú imagínate llegar al cielo y que ya no haya cuenta. Que si que todos tus pecados fueron borrados. Oye, qué gozo, qué alegría el saber que estamos delante de Él sin mancha. Y al poner nuestra confianza en Él, somos perdonados. ¿En quién confías?
¿O en quién estás confiando? Recuerda que ese pecado o esos pecados han sido borrados. Dios ya no se acuerda de ellos. Te hago una pregunta. ¿Por qué te sigues acordando tú de ellos? Si Dios ya no se acuerda de tus pecados pasados, ¿por qué los traes a tu memoria? ¿Para martirizarte? ¿Para flagelarte? ¿Cuál es la razón? Tienes que olvidarlos. Si Él ya los olvidó, tú tienes que hacer lo mismo. Podemos tener una relación con nuestro Dios. Entonces podemos decir, por tanto, justificados, ¿por qué? Por la fe. Porque has creído. Y déjenme decirles, tengo paz con Dios, pero tengo paz con Dios simplemente por haber tomado esa decisión. Tenemos que empezar por ahí. ¿Realmente tienes paz con Dios? Antes de poder conocer los otros tipos de paz, porque la gente habla de paz, pero no tiene nada que ver con la paz de Dios. ¿Qué vamos a estudiar esta mañana? Eso, la paz que Dios quiere en tu corazón. Que no se te olvide. Oye, ¿los tiempos van a cambiar? La Biblia dice que no. Dice la Biblia claramente que los tiempos cada día van a ser más malos. ¿No van a cambiar? No. Aunque hemos escuchado que acaban de matar a un gran líder, a una persona que de alguna manera buscada, ¿no? Perdóname. ¿Sabes cuántos miembros hay en ese grupo? 19,000. ¿Tú crees que por el hecho de haber hecho eso, eso se va a acabar? No, no se va a acabar. Así que tienes que detenerte a pensar si realmente la paz está en tu corazón, no en las circunstancias, sino en tu corazón. Si tú no has hecho paces con Dios, que además te voy a decir una cosa, no es difícil hacerlo, porque a veces la gente piensa que es muy difícil hacer las paces con Dios. No, no es difícil hacerlo. Es muy fácil, pero tú tienes que querer. Tú tienes que aceptarlo. Significa que tú tienes que tomar una decisión. La decisión es personal. Eso es muy importante. Y así tienes que decidir tratar con tus pecados en la cruz, porque todos hemos pecado. Si quieres tratar con tus pecados en la cruz, Dios te va a perdonar. Pero si no quieres tratar con ellos, la Biblia dice claramente que la ira de Dios caerá sobre de ti. Y un día serás juzgado. A veces la gente piensa que no va a haber un juicio. O las personas que hacen lo malo piensan que no va a haber un juicio. Perdóname, va a haber un juicio. Claro que van a ser juzgados por Dios. Nadie se va a escapar. Así que tienes que entregárselo. Tienes que entregarle a Jesús y tienes que pedirle que te perdone. Y cuando tú lo haces y lo invitas a vivir en tu corazón, porque lo tienes que invitar, tú tienes que tomar la decisión de abrir la puerta. Él va a establecer una relación contigo a través de su Padre. Esa es la única manera. ¿Y es posible? Sí. Como dice el Señor en Hebreos 4:16. Fíjate cómo lo dice. Acerquémonos pues confiadamente. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate. Lo que pasa es que el hombre no quiere hacerlo. ¡Wow! ¿Qué manera Dios es ponerlo en su palabra? Es tan sencillo, es fácil, pero no quieren. Por supuesto, no solo tenemos la paz con Dios, sino que también la paz desde Dios. Porque viene de Él. Y ve lo que dice Juan. Vamos al Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 14. Y vamos al versículo 27. Para que veas cómo les pone. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? La paz os dejo, mi paz os doy. Fíjate qué impresionante. Que si en esas palabras de Jesucristo
simplemente son para los apóstoles. Es que ahora sí que los que tenían temor y tenían angustia y tenían miedo por todas las circunstancias y lo que estaba pasando. La paz os dejo, y luego dice, mi paz os doy. Que si no es como el hombre la da, y dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ni tenga miedo. No tengas miedo. ¿Por qué razón? Porque es la paz del Señor. Y déjame decirte, Jesús pronunció estas palabras al borde de su violenta ejecución. Imagínate. No creas que cuando estaba en la playa, sino cuando sabía perfectamente lo que sucedió. Fue el contexto de una situación tormentosa. Fue tormentosa, ¿sabes? La Biblia dice claramente que en el Getsemaní, cuando estaba orando, había gotas de sangre. Sudaba gotas de sangre. Imagínate lo que estaba sufriendo. Increíble, ¿no? Increíble ver cómo Jesús puso esa vida por ti. Cualquiera puede tener paz cuando las cosas van bien. Claro, si las cosas van bien, no tengo por qué preocuparme. Si en casa todo está bien, tengo salud óptima, ¿sí? Sin grandes problemas financieros, porque pues todos podemos tener algunos problemas, pero sin grandes problemas financieros, ¿sí? O con hijos que se comportan moderadamente bien. Digo, porque nadie se porta bien, pero pues, moderadamente bien. Puede estar en paz cuando todas las cosas van bien. Pero cuando no van bien, ¿qué sucede? Ya perdiste la paz. No es ningún mérito tener paz bajo esas circunstancias, ¿sabes? No es ningún mérito. Porque el mundo tiene esa clase de paz. El mundo quiere ofrecerte esa clase de paz. Pero cuando podemos tener paz en medio de tiempos difíciles, ese tiempo es el testimonio de la paz que viene de Dios. Es un testimonio. ¿Por qué razón? Tú imagínate la gente que estaba en Israel o las personas no creyentes que fueron a Israel y vieron al pueblo de Israel tranquilos con todo lo que estaba sucediendo. Tú dirás, ¿qué les pasa a estos cuates? Haber sido impresionante la grabación que nos mandaron mi cuñada y mi cuñado, que cuando los bajaron del camión, ver al cielo y ver cómo ningún misil entraba a la tierra, al pueblo de Israel. Por ese domo que los guarda. Pero no nomás es el domo, ¿sabes? Es Dios. Es Dios el que los guarda. ¿Qué es lo que busca Satanás? Quiere destruir a Israel, pero no lo va a lograr. Porque sea lo que sea, siguen siendo su pueblo. Así que realmente ese es el testimonio de la paz que viene de Dios. Y esta paz no solo es una tensión silenciosa. No, no es así. Algunos piensan que es esa tensión de paz. Sí, bueno, claro, vemos que tienes esa paz, pero has de estar preocupado por dentro, que si no puede ser que tengas paz. Y creen que es una tensión. Perdóname, no es cierto. O puede ser una ansiedad comprimida, ¿no? Que es lo que sucede hoy en día. Y a menudo pensamos que confiamos. Pero la pregunta es, ¿en quién estás confiando? Cuando en realidad controlamos nuestro pánico. La verdadera paz no es un exterior calmado, es un corazón tranquilo. Esa es la diferencia. Hay un momento maravilloso que el apóstol Juan registra. Jesús está haciendo su primera aparición después de la resurrección ante sus discípulos. Y fíjate lo que dice Juan 20:19. ¿Lo quieres ver, Jaime, por favor? Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, vino Jesús, estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Fíjate. Ahora sí que todos, recuerda que cuando Jesús dijo que iba a morir, antes de que fuera crucificado, cuando estaba en la última cena,
¿Qué dijeron todos los apóstoles? Contigo morimos, Señor. Vas a la cárcel, contigo vamos. ¿Nos van a crucificar? Que nos crucifiquen a todos. Eso fue lo que dijeron. Esos hombres que de alguna manera habían vivido 3 años con Jesucristo, viendo todos los milagros y viendo cómo Dios lo guardó aún de los mismos fariseos por quererlo apedrear y matar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando realmente lo entregaron en el Getsemaní? Todos huyeron. Y el mismo Pedro que decía, Señor, no te voy a negar, lo negó 3 veces. Te estoy hablando de un creyente, ¿eh? No te estoy hablando de un incrédulo. Lo negó 3 veces. Te voy a hacer una pregunta. Contesta en tu corazón. La Biblia nos hace ver claramente que Jesucristo va a regresar. Sí, va a regresar. ¿Cuándo? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero también la Biblia dice claramente que va a haber una gran persecución. Va a haber una gran persecución. ¿Hacia quién? Hacia los creyentes. Eso es lo que va a haber. Por eso la Biblia lo llama la gran tribulación. ¿Quién va a vivir esa gran tribulación? Los creyentes. La pregunta es, si entrara ahorita esa policía mundial y dijera que va a matar a los creyentes y que pueden irse los que no son, ¿cuántos se quedarían en el salón? La Biblia dice claramente que el Padre entregará al Hijo, o el esposo entregará a la esposa. ¿Se van a entregar? ¿Vas a decir que verdaderamente crees en Cristo? ¿O vas a salir por la puerta? Vivieron una gran tribulación, ¿sabes? Y si ellos vivieron una gran tribulación, ¿por qué la gente ahora dice que nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber temor? Sí, los apóstoles tuvieron temor. No digo que no haya temor en tu vida. Hay cosas que nos espantan, hay cosas que de repente llegan con temor. Pero si Cristo está en tu corazón y te acercas a Él, es el único que puede poner esa paz, que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Y luego dice el siguiente versículo, el 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así es. Jesús les estaba mostrando sus manos y su costado. Obviamente con el propósito de ¿qué? De identificarse con ellos. ¿Cómo se iba a identificar? Vean lo que me hicieron, ¿no? Todavía le dijo a Tomás, ¿sí? Mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Obviamente con el propósito de que se dieran cuenta de quién era Él, que Él venció a la muerte, que hay vida eterna, aunque la gente diga que no, hay vida eterna, claro que la hay. Pero creo que también estaba diciendo que estas heridas son la razón por la que pudo decir paz con vosotros. Paz. Y eso es lo que Dios quiere, que tengas paz. Su muerte en la cruz hizo posible que Él nos ofreciera esa paz. Eso es lo que hizo. ¿Para qué? Para anhelarnos, para ahora sí que consolarnos, para decirnos realmente que sí existe esa paz. Pero aquí está la mejor noticia de todas. No solo hay paz con Dios y la paz que viene de Dios, sino que también está la paz de Dios en tu corazón. Esa es la mejor de todas. Él es el que la pone, ¿sabes? No es que tú la pongas, es la paz de Dios. Así que realmente cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, vamos a la carta de Filipenses, ¿sí? Una iglesia pequeña, una iglesia que de alguna manera estaba haciendo las cosas
correctas delante de los ojos de Dios. Fíjate cómo Pablo les escribe a los Filipos y les dice en el versículo 6 y 7 del capítulo 4. Por nada estéis afanosos. Fíjate cómo empieza. Por nada estéis afanosos. Cuando escuchamos esa palabra, mira, el mundo nos tiene atrapados por los afanes del mundo. Vivimos por los afanes del mundo. ¿Qué le decía Jesucristo a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada con muchos quehaceres. No sé si aquí hay algunas Martas, no lo sé, solamente los esposos la saben. Pero ese es el punto. Fíjate cómo nos afanamos por las cosas. Y luego dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjate qué padre la manera en que Pablo dice. Primera me dice, con oración, pero no nomás con oración. ¿Realmente quieres que Dios escuche tu oración? Tienes que rogarle. No nomás es orar. A veces la gente nada más ora por orar. No, tienes que rogarle. Y además tienes que darle gracias a Dios. Porque si sabes que estás pasando por una situación que no entiendes, tú tienes que decirle a Dios gracias. Tú sabes por qué está pasando. Yo no lo entiendo, pero yo sé que sí tú sí lo entiendes. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Así es. La paz de Dios que sobrepasa. ¿Qué sucede? No lo entiendes. Digo, no sé si tú lo has vivido, pero yo lo he vivido. Y he vivido situaciones porque tú a veces pensarás que los que predicamos la palabra, la enseñamos, no hay problemas en nuestras vidas. No te imaginas los retos que Dios pone en nuestras vidas, que es diferente. Pero te digo algo, es increíble ver cómo Dios pone esa paz en el corazón. No lo entiendo, no lo entendía, pero ponía esa paz. Eso es lo que Dios quiere. La paz de Dios actúa según Pablo. ¿Por qué razón? Ve todo lo que padeció Pablo. Pablo fue como un centinela, dice la palabra, como un soldado que camina frente a la puerta de su corazón. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿De quién está hablando? De Él. Es como un centinela, es que imagínate, está en mi corazón y es como un soldado que está en mi corazón viendo lo que está pasando y no permite que esa situación afecte tu vida. Está frente a la puerta de tu corazón. ¿Qué es lo que busca? Brindarte seguridad. Eso es lo que Él quiere. La imagen aquí es que nuestros corazones y mentes están siempre bajo asalto y culpa. Eso es lo que pasa. Y no nomás bajo asalto y culpa, preocupaciones. No me digas que no estás preocupado. Amenazas, confusiones e incertidumbre. Ve todo lo que estamos viviendo. Todas amenazan nuestra paz. Todas. Y dice Pablo que Dios quiere guardar nuestros corazones. Pero no nomás tu corazón, sino también tu mente. Porque todo sale del corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, la lascivia, la envidia, la insensatez, la idolatría, el orgullo, la maledicencia. ¿Quieres que le siga? Fíjate cómo es tu corazón. Por eso Jeremías decía claramente, engañoso es tu corazón más que todas las cosas y además es perverso. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Ni tú lo conoces. ¿Qué hizo Dios? Quitó ese corazón. Tuvo que hacer un trasplante de corazón. Así que Dios quiere guardar nuestro corazón con su paz. ¿Cuándo qué? Cuando le entregamos nuestra vida a Él. Cuando confiamos en Él. Y me gusta esa imagen de mi corazón, ¿eh? Y el soldado de Dios caminando como un soldado y dices, wow, que decir, no hay nada que me pueda afectar. ¿Por qué razón? Porque está frente a la puerta. Y no permitir que pase la basura. Porque lo que pasa en nuestras vidas es basura, que podría destruir nuestra paz. No lo va a permitir. No lo va a aceptar.
Por eso es como un soldado. Y tienes que descansar en él. Dios guarda nuestros corazones más allá de lo que entendemos. ¿Por qué razón? Porque no lo comprendemos. Humanamente, te digo una cosa, no lo comprendemos. ¿Tú crees que Pablo lo comprendía? En lo absoluto. Pero lo vivió. Y es más, a veces no sabía ni cómo exponerlo, cómo decirlo. Oye, dinos cómo fue esa paz. Te digo una cosa, no tengo palabras cómo decírtelas, no sé cómo decírtelas. Es algo que ni yo entiendo, ni yo comprendo. Y fíjate cómo Pablo mismo le dice a Filipenses, a los Filipos, en el capítulo 4, versículo 9, fíjate, nos dice algo aún mejor, que mientras tenemos la paz de Dios guardando desde afuera, en realidad tenemos al Dios de paz protegiéndonos desde adentro. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjate, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjate qué testimonio de Pablo. Así que si hay algo mejor que la paz de Dios, tiene que ser el de Dios, no el del hombre. Si tú me das a elegir, tú dime, ¿quieres la paz de Dios o quieres al Dios de paz? Yo elijo lo segundo, ¿eh? Quiero al Dios de paz. Y la Biblia dice que la paz de Dios guarda el exterior de su corazón, pero el Dios de paz está en su corazón, que es diferente. ¿Realmente está en tu corazón? Y aún mejor, manteniéndolo tranquilo en medio de ¿qué? Del estrés. Hoy dicen que es una de las grandes enfermedades que hay, el estrés. Bueno, hasta los niños, ¿sabes? Qué impresionante. Dios quiere poner que estés tranquilo, aún estando en estrés. Y al mirar atrás y contemplar la maravilla de la paz de Dios, quiero animarte a que puedas desarrollar esa paz en tu vida. De eso se trata el estudio. Que salgas de aquí animado, que realmente le creas a Dios. No que nada más lo hayas escuchado y entre por un oído y salga por el otro. Hay 4 caminos para los que tenemos la paz de Dios. Hay 4 caminos. Primero, el Espíritu de Dios. Segundo, el Hijo de Dios. Tercero, el Señor de Dios. Y el último, la oración. Fíjate qué importante es la oración. Y te voy a dar unas palabras sobre cada uno de ellos. En primer lugar, la paz y el Espíritu de Dios. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos, les decía que tendría que regresar al cielo. Tengo que regresar. Es más, les conviene que me vaya. ¿Por qué razón? Porque pues no puedo estar en todos lados. Recuerda que Jesucristo no salió de Israel. Era algo bueno que él volviera al cielo. Porque al hacerlo, ¿qué iba a hacer? Iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ocupar su lugar. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo y lo reconoces como tu Salvador y le abres la puerta de tu corazón, el que entra es el Espíritu Santo. Ese Espíritu que entra en cada uno de nosotros. Y dice, ¿cómo podría ser el mejor espíritu que el espíritu del Hijo de Dios? Imagínate. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, se limitó a las restricciones de su cuerpo humano. Eso es lo que hizo. De modo que Jesús estaba donde estaba. ¿Dónde? Pues estaba en Israel. Tenía que llegar a Israel, tenía que estar en Israel. Y mientras estuvo en esta tierra, solo podía estar personalmente en un lugar. No en todos los lugares. Así que, como saben, la historia bíblica dice que Jesús nunca salió de Israel. Predicó en Israel. Llegó al pueblo de Israel para que le creyeran como el Mesías. Y vean esto, pero él dijo, cuando regrese al cielo, les enviaré a mi Espíritu Santo. Te hago la pregunta, ¿realmente el Espíritu Santo mora en tu corazón?
¿Por qué? El Espíritu Santo vendrá a vivir en el corazón de cada persona. ¿De qué persona? De la persona que confíe en Él. ¿Confías en Él? ¿Le crees a Él? Tiene que ser a través del Espíritu. Y en ese momento dice, estaré disponible donde quiera que vayan. En el momento que tú pones tus rodillas y en el momento que tú te pones a orar, Él va a estar dispuesto a escuchar tu oración. Estés donde estés, hagas lo que hagas y pase lo que pase. Él va a estar presente. Y la Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo viene a habitar en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y se convierte en nuestro Salvador perpetuo y eterno. Como quien dice, para siempre. No se pierde la salvación, en lo absoluto se pierde la salvación. Y luego dice Juan 16:33. Jesús terminó su discurso a sus discípulos sobre su regreso al cielo. Y fíjate lo que dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así es. He hablado para que en mí tengáis paz. El Espíritu, realmente el fruto del Espíritu, ¿qué hace? ¿Te acuerdas de los frutos del Espíritu? ¿Con qué empieza? Con amor. Con amor. Si tienes amor, ¿qué va a haber? Gozo. Si tienes amor y gozo, ¿qué va a haber? Paz. Fíjate, Dios no lo puso al primero, lo puso al tercero. La pregunta es, ¿tienes amor? No nomás hacia Cristo, hacia tu prójimo. Y no nomás hacia tu prójimo, te hago una pregunta, ¿te amas? ¿Cuánto te amas? Es el segundo mandamiento, dice la palabra. Si tú cumples ese mandamiento, cumples toda la ley. Entonces Dios quiere que primeramente tengas amor. Dios quiere quitar esa amargura, ese resentimiento que hay en tu corazón. Todos hemos sido afectados. Dios quiere que lo elimines. Si tú no quitas eso de tu corazón, va a ser muy difícil que puedas tener amor. Y mucho menos gozo, y olvídate de la paz. ¿Cuál paz? Cuando tiene al Espíritu Santo en tu corazón, tiene la posibilidad de tener la paz en tu vida. Así que la Biblia dice que la paz es el resultado inevitable si el Espíritu Santo controla tu vida. ¿Realmente el Espíritu lo controla? ¿Cómo saber si el Espíritu controla mi vida? ¿Cómo saberlo? Por la quietud que hay dentro de ti. A veces la gente me decía, bueno, ¿cómo sé que soy salvo? Si hay paz en tu corazón, el Espíritu está dentro de ti. Si no hay paz en tu corazón, creo que es muy difícil que el Espíritu pueda estar dentro de ti, porque es el que pone la paz. Cuando hay confusión a mi alrededor, ¿cómo sé si el Espíritu produce esa paz en mi vida? O cuando en el momento donde todo realmente vemos que se está desmoronando, porque vemos que se está desmoronando, siento en mi corazón que voy a estar bien. Mira, si Dios está contigo, lo vas a lograr. Si el Espíritu mora dentro de tu corazón, lo vas a alcanzar. Ahí está la victoria. Y lo que Dios dice es que nos dará, a través de su Espíritu, nos va a dar paz. Luego, la paz y el Hijo de Dios. Es el segundo punto. Cuando Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida, los animó con estas palabras, Juan 14, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 27. Fíjate la manera en que Jesucristo los anima. Les está diciendo que va a morir, que va a partir. Y les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Así es, esas son. Fíjate la manera en que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué hago? La paz os dejo, mi paz os doy. Unos versículos más adelante Jesús profundizó su promesa anterior, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado
para que en mí tengáis paz. Fíjate, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora, mira, para ser honestos, porque aún así Dios es honesto, ¿sí? Y Jesús fue honesto. ¿Y qué les dijo después? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y luego, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, si Él ha vencido al mundo, ¿por qué te vas a preocupar? Él fue honesto diciéndonos que vamos a vivir lo que estamos viviendo. Y me encanta esta pregunta que está escondida en el libro de Job. Fíjate, el libro de Job fue un libro que a mí me alentó muchísimo. ¿Por qué? Porque viví parte de lo que Job vivió. Y no lo entendía, ¿sabes? No lo entendía. Y por eso cuando leo el libro de Job digo, wow, es impresionante ver lo que Dios hizo con este hombre, pero lo que Dios pone en su corazón. Y me impactó la manera en que Dios puso en el corazón de Job esa paz. Y esa paz también la puso en mi corazón, ¿sabes? Pero había cosas que no entendía. Pero hay un versículo donde nunca me di cuenta que estaba ahí. Y he leído el libro de Job varias veces, pero quiero decirte que este se me escapó. Y fíjate lo que dice Job 34:29. Es más, para que lo marques en tu Biblia. Fíjate lo que dice Job 34:29. Si él diera reposo, ¿Quién inquietará? Hasta ahí. Fíjate. Si realmente Él me va a dar el reposo, ¿quién me va a inquietar? Nada, ni nadie me puede inquietar. Es un gran versículo, ¿verdad? Y si esto obviamente se refiere a Dios, si Él trae quietud y paz, ¿qué pasará? ¿Tú crees que causará problemas? Van a venir los problemas. Siempre va a haber problemas. Siempre va a haber retos. Pero esta es mi oración, prestada de la oración de Pablo. Yo la tomé. Espero que tú también la tomes. Pablo no se va a enojar, ¿sabes? Sino al revés, le va a agradar que tomes la misma oración. Y fíjate lo que dice Pablo a los amigos de Tesalónica en 2 de Tesalonicenses 3:16. Porque eso fue una oración de Pablo. Fue algo que se acercó a Pablo. Así que Pablo se acercó a Jesús, se acercó a Dios. Te digo una cosa, aprópiala. Y dice 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Fíjate, 2 veces. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. ¿Qué es lo que quiere? Que tengas paz. Que aunque te acerques a Él, tengas paz. ¿Cuántas veces te puedes acercar a Dios pidiéndole con temor o con angustia? No, no te puedes acercar así. Tienes que acercarte a Él con paz. Y en ese momento decirle, Señor, te pido esto. Pero fíjate la manera en que dice, el Señor de paz os dé siempre paz. Te digo una cosa, esa es mi oración. Cuando ores, pídele a Dios primeramente que ponga paz en tu corazón. No es orar por orar. También esta paz, que es la palabra de Dios, ahora sí que el salmista nos da en su libro el capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? ¿Se lo saben? Nada más lo escuché de muy pocas personas. Es decir, el Salmo 119 es correcto. La Biblia es el salmo más grande. Pero fíjate, ¿cuántos versículos tiene el salmo como tal? 176. Estaba cerca, no te preocupes. 176 versículos. Y algo interesante del Salmo 119 y sus 176 versículos es que con la posible excepción de uno o dos, con la posible excepción, casi todos tienen un sinónimo en el versículo para la Biblia. Así que si lo lee, trata sobre quién, sobre el Señor Dios. Trata sobre él. Y es el capítulo más largo y en los versículos más largos. Solo dos.
pero trata de Dios. Y luego los sinónimos no son como estatutos y mandamientos y todo este tipo de cosas, pero aquí, ¿sabes qué ¿sabes qué es lo interesante? Lo interesante es que justo en el versículo 11, antes del final del Salmo, David escribe este versículo y quiero que lo escuches atentamente. Fíjate lo que David describe en este Salmo. Es el 119 y te lo voy a leer. 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. La pregunta es, ¿amas su palabra? Es la ley de Dios. ¿Qué tanto ama su palabra? Y no hay para ellos tropiezo. No hay tropiezo. Mientras tú estés más cerca de Él, mientras estés más en comunión con Él, mientras más leas tu palabra, no va a haber tropiezo. ¿Sabías que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 18 de ellos comienzan con un saludo de paz? Todos comienzan con un saludo de paz. Y fíjate lo que dice Filipenses, y fíjate cómo comienza en el capítulo 1, que es cuando empieza a escribir la carta, capítulo 1 y el versículo 1 y 2. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Filipenses 1, 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Así es, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre. Así que en cada instancia, ante cualquier posible situación, la paz es nuestra promesa de parte de Dios. Esa es una promesa que Dios nos está dando. Y el Salmo 85, 8 dice, escucharé lo que hablara Jehová Dios. ¿Qué tanto estás escuchando la voz de Dios? Porque la única manera para poder escucharlo a Él es a través de la palabra. No hay otra manera para poder escuchar su voz. Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Somos su pueblo y somos santos delante de Él. Eso es lo que hace Dios. Y yo quiero escuchar todo lo que Dios el Señor tenga que decir. Tienes que consultarlo primero a Él antes de tomar una decisión. A veces tomamos decisiones y no lo consultamos. Porque cuando lo escucho, lo primero que Él va a poner es paz. A veces la gente me dice, oye, hay esta situación, este proyecto, mira, ponte a leer y si Dios pone paz en tu corazón, es de Él. Si Dios no pone paz en tu corazón, no es de Él. Esa es la manera en que Dios puede responder. Si hay paz en tu corazón. Así que, ¿sabías que la Biblia es la clave para su paz? Esa es la clave. Y cuando lees las Escrituras, la paz de Dios salta hacia ti. Por eso cuando la gente religiosa, no creyente, dice que cuando abre la Biblia, siente paz. Eso es lo que dice. Es que al leer las Escrituras, siento paz. Pero nada más cierra las Escrituras y se acabó la paz. Y la paz de Dios no es así. La paz de Dios es cuando abres las Escrituras y cuando las cierras, porque Él está contigo. Así que cuando estoy pasando por momentos difíciles y no sé qué hacer, tengo que pensar más tiempo en la Escritura. Tengo que escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que hago, no para preparar un sermón, sino para que Él me hable, para que me diga qué tengo que hacer, sino para mi propia ayuda. Es la única manera que te puede ayudar. Es la única manera que me puede ayudar. Pero no más eso. Es lo único que nos puede animar, ¿sabes? Porque cuando lees, sales muy animado, sales gozoso, sales contento. Y por eso te invito a que memorices versículos. ¿Por qué razón? Porque va a llegar momentos en que vas a vivir circunstancias que no sabes qué está pasando
Y si tú tienes un versículo memorizado, pues ese versículo va a saltar, ¿sí? Y en ese momento Dios va a poner paz en tu corazón. No necesariamente necesitas tener la Biblia en tus manos para hacerlo. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios. Es lo único que puede alentar tu corazón y es el único que te puede guiar y dar esa paz que realmente necesitamos. ¿Por qué razón? Porque estamos pasando momentos de terror. Quiero que lo sepas. No, no es de miedo, es de terror todo lo que estamos viviendo. Y finalmente, la paz y la oración. Y escucha lo que Pablo les dice a los filipenses en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 6. ¿Lo quieres, Jaime, por favor? 4, 6. Capítulo 4, versículo 6. Por nada estáis afanosos. Fíjate, hasta ahí. Por nada estéis afanosos. Mira, ¿sabes qué significa afanosos? Estar preocupados. Estar preocupados. Entonces, si quieres, puedes quitarle afanosos y ponle preocupados. Que nada te preocupe. Y luego dice, Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. así es. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que realmente les pongas tu situación, les pongas tu preocupación. Tú expónselo. Y Él se va a encargar. A veces las mamás o los papás quieren que los hijos cambien, ¿no? O que dejen de hacer esto o el otro. Te digo una cosa, deja de estar tratando de que tus hijos cambien con la actitud que tú tienes. Deja que Dios sea el que trabaje en el corazón de cada uno de ellos. La salvación está en las manos de Dios, no en tus manos. Entonces llega un momento en que, oye, es que mi hijo ya no sé ni cómo hacerle, ponte a orar. Es que le he dicho no sé qué tantas cosas, ponte a orar. No, ya no tienes por qué decir las cosas. Tienes que ponerte a orar y decirle, Dios, ayúdame, dame gracia y te pido para que mi hijo haga esto o haga el otro o su corazón, lo que sea. Pero tienes que pedírselo a Dios. Eso es muy importante. Y las mamás quieren corregir y corregir y corregir y corregir. Perdóname. Tienes que pedírselo a Dios. Deja que Dios sea el que trabaje en el corazón de tu hijo. Tú tienes que ver el poder de Dios a través de la oración. Y deja de estar preocupándote por eso. Entrégaselo, ¿sabes? Muchas veces no lo queremos hacer. Así que, en esencia, Pablo dice que la vida cristiana se compone en 3 círculos. El primero, el primer lugar, el círculo de la preocupación o la ansiedad. Es el primer círculo. Y la pregunta es, ¿por qué debo estar ansioso? ¿Por qué debo estar ansioso? Pablo dice, por nada. No por algunas cosas sí y otras cosas no. Por nada. Luego tenemos el círculo de la oración. Oye, ¿y qué debería orar? ¿O qué tengo que orar? A veces la gente no sabe ni qué orar. Mira, cuando tú te inclinas, el Espíritu Santo te va a mover a que pidas lo correcto. ¿Qué pertenece al círculo de oración? ¿Qué pertenece? Es decir, todo lo que le estás pidiendo a Dios. ¿Qué pertenece? Todo. No una parte. Dios no te va a contestar una parte y va a dejar de contestar otra. Cuando le estás pidiendo a Dios, estás confiando y creyendo que Él va a contestar toda tu oración. Estás creyendo en Él. Y luego está el círculo de la gratitud. ¿Y qué vas a hacer en el círculo de la gratitud? Cualquier cosa que hagas, o que mejor dicho, cualquier cosa que Dios haga en tu vida, dale gracias. Dale gracias. A veces nada más queremos dar gracias por las cosas buenas y no queremos dar gracias por las cosas que no nos agradan. No, dale gracias por todo. Porque si está pasando es porque Dios te quiere enseñar algo. Algo tienes que aprender. Y la Biblia dice que tú tienes que ser agradecido. ¿Qué tan agradecido eres? Al ser agradecido, vas a comenzar a disipar la ansiedad en tu corazón. Así que esa clase de paz producirá
un centro de quietud en tu corazón. Eso es lo que va a producir. ¿Qué hice el día de ayer? Cuando vi que mis cuñados estaban pasando por esa situación, pues compartirles un salmo. Y no nomás compartirles un salmo, sino simplemente decirles, vamos a orar. Y te digo una cosa, ha de ser impresionante vivir eso, te lo digo honestamente, ha de ser impresionante. Pero ahí te vas a dar cuenta de cómo Dios te guarda. Y no nomás de cómo Dios te guarda, sino cómo Dios guarda a su pueblo, Israel. Ellos tienen paz. Ellos están peor que nosotros, si hablamos de situaciones difíciles. Pídele a Dios que ponga esa paz en tu corazón. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por este estudio. Gracias, Padre, porque nos has enseñado claramente que el único que produce esa paz, que sobrepasa todas las cosas que no entendemos, es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por lo que Él hizo por nosotros, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que nos llenes de los frutos del Espíritu. Llénanos de gozo, de amor, de paz. Haz que los apropiemos, Señor, y que los entendamos. Gracias por este mensaje. Llévanos a vivir en paz, aún en las circunstancias y en lo que estamos viviendo. Y aprovechando, Padre, te pedimos también mucho por nuestro país. Que no dejemos de pedir por nuestro país. Tú sabes perfectamente todo lo que está sucediendo y te pedimos por la salvación de la presidenta y también por la salvación de todos los gobernadores y de las personas que están en eminencia o que trabajan en este gobierno. Quebrántalos, Señor, haz que te conozcan y no dejemos de orar por ellos, Padre. Y todo esto te lo pedimos en tu nombre y para tu gloria. Amén.